Hola, en este video vamos a ver la segunda parte del ejercicio 1, la resolución del ejercicio 1b del trabajo práctico número 1. Para empezar, recordemos qué se pide en este ítem. Se pide en el ítem A de esta parte graficar una función que la llama g que verifique estas condiciones. Entre ellas, que el dominio de esta función sea el intervalo cerrado -3, 3. En segundo lugar, que esta función sea par. Luego se pide que g evaluada en 1 nos dé 0, es decir, que la imagen de 1 a través de la función g sea 0. Y por último se pide que esta función g sea estrictamente creciente en el intervalo -3 cerrado, 0 abierto. Analicemos qué características deberá tener esta gráfica que se pide para que cumpla todas estas condiciones. Por un lado, como se pide que sea función, empezando desde el principio, digamos, la curva deberá pasar la prueba de la recta vertical que comentamos en la primera parte del ejercicio 1, ¿sí? Trazando cualquier recta vertical, es decir, paralela al eje Y, debe cortar a la curva en a lo sumo un punto. Luego, para que sea par, por ejemplo, la gráfica de esta función deberá ser simétrica respecto al eje Y, al eje de las ordenadas. Observemos que además, para que sea par, se pide que el dominio de la función sea simétrico, como es el caso de esta función, ya que el dominio de g nos dice que va a ser -3, 3, con lo cual tiene sentido pedir que sea par. Por otro lado, del hecho de que g es par y que además pedimos que la imagen del 1 sea 0, como es simétrica respecto al eje Y, la imagen de -1 también deberá ser 0. Es decir, que la gráfica de esta función deberá cortar al eje de las abscisas en dos puntos, 1, 0 y -1, 0. Además, pidiendo que g sea estrictamente creciente en el intervalo de -3 al 0, la gráfica se elevará desde abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha para todos estos valores de x. Como además de pedir que sea estrictamente creciente en ese intervalo se pide que sea par, esto nos implicará directamente que g va a ser estrictamente decreciente en el intervalo 0, 3, es decir, para los x positivos que estén en el dominio. Teniendo en cuenta entonces todas esas condiciones que vimos para la gráfica de la función g, que las traducimos en propiedades para su gráfica, dejemos en claro que la cantidad de combinaciones posibles para graficar esta curva son infinitas. A cada uno de ustedes se les podría ocurrir una distinta. Veamos algunas a modo de ejemplo. Por ejemplo, en esta primera función que graficamos, vemos efectivamente que el dominio va de -3 a 3 cerrado. Indicamos con un puntito relleno que la gráfica termina ahí. Además, se cumple que la función es par, es simétrica respecto al eje de las ordenadas, es estrictamente creciente para los x negativos y decreciente para los positivos, siendo la imagen tanto de -1 como de 1, 0. Vemos que para esta función, entonces, como dijimos, el dominio es -3, 3 y la imagen va de -2 cerrado hasta el 1 también cerrado. Otro ejemplo que cumple las condiciones pedidas es el que podemos ver en esta gráfica de la función que llamamos g sub 2. También acá el dominio va de -3 a 3 y con un puntito relleno indicamos que termina ahí la curva. Es creciente, estrictamente creciente en -3, 0 y decreciente en 0, 3, como hablamos. Los ceros o raíces de esta función, es decir, donde corta el eje de las abscisas, son 1 y -1. Y la función efectivamente es par, ya que el eje Y es un eje de simetría. Otra
Otra posibilidad de gráfica es la que vemos en este caso en violeta, que llamamos G sub 3. Y nuevamente podemos observar que el dominio de esta función comienza en -3, tenemos todos los x hasta llegar a 0. Observen que el 0 también está incluido, tenemos un puntito acá en el origen, en 0, 0, y luego tenemos también todos los x mayores a 0 hasta llegar a 3. Así que el dominio es todo el intervalo -3, 3 cerrado. Esta gráfica lo que nos indica es que esta rama que comienza en -3, -4, crece como se pide, es estrictamente creciente para los x cada vez más grandes, crece indefinidamente pero nunca cortando al eje de las ordenadas. Luego en 0 la definimos como 0, pero cada uno podría definirla con el valor que quisiera, siempre incluyendo al 0 para que esté en el dominio. Y luego para los x positivos también para x tan cercanos a 0 como uno quisiera, esta función crece cada vez más, pero nunca cortando al eje y. Por eso en estos extremos, en estas dos ramas de la gráfica, no se marca acá con un punto como en estos casos, porque aquí queremos indicar que la gráfica, la curva, termina ahí, que llegamos hasta -3 y hasta 3. Pero acá, como no se indica ningún punto, da la idea de que esto sigue creciendo indefinidamente, nunca cortando al eje de las ordenadas. Es lo que van a ver más adelante, o quizás algunos ya vieron, que sucede con las gráficas de las funciones homográficas, a lo que llamamos asíntotas. La gráfica de una función homográfica se acerca tanto como uno quiera a las asíntotas, pero nunca cortándolas. Entonces, como dijimos, esta función es estrictamente creciente para los x negativos y decreciente para los positivos. Tiene como raíces al 1 y -1, que es lo que se pedía, y además le agregamos al 0. Y también se puede ver que es par, es simétrica respecto al eje de las ordenadas. Entonces, teniendo estas tres gráficas como ejemplo, recordar que, como dijimos, estas gráficas no son únicas, ni mucho menos, ni son las únicas posibilidades que se les pueden ocurrir. Cada uno debe verificar que la gráfica que haya realizado cumpla justamente con las condiciones que se piden en el enunciado. Ahora, en la segunda parte de este ejercicio, se pide indicar verdadero o falso para cada una de estas proposiciones, justificando la elección. En el primero nos dice que G tiene signo definido. ¿Pero qué quiere decir esto? Que una función tenga signo definido en su dominio quiere decir que cumple alguna de las siguientes condiciones. ¿Sí? Con que cumpla alguna de estas tendrá signo definido. Si es positiva, es decir, que las imágenes que asume esta función deben ser estrictamente positivas, y en la gráfica lo podemos ver chequeando si la gráfica se encuentra por encima del eje X. ¿Sí? O sea, se encontrará en el primer o segundo cuadrante. Otra condición que puede cumplir para tener signo definido es que sea negativa. Ahora las imágenes tendrán que ser estrictamente negativas, y por el contrario la gráfica se encontrará por debajo del eje X, esto es en el tercer o cuarto cuadrante. Otra posibilidad es que sea no positiva, esto es que no pase lo que pedimos en positiva, es decir, que las imágenes van a ser negativas o 0. Y en la gráfica se puede ver si la gráfica se encuentra por debajo del eje X o sobre él. Puede cumplir las dos opciones. Y por último, otra condición que puede cumplir es que sea no negativa. Como dijimos, ahora este caso es la negación de ser negativa, es decir, que las imágenes van a ser
positivas o 0. Y la gráfica se encontrará por encima del eje X o sobre él. Entonces veamos. Para responder este verdadero o falso, cada uno mirará la propia gráfica que hizo en el apartado anterior. Si, por ejemplo, miramos el primer ejemplo que nosotros dimos, la gráfica de G sub 1, esta gráfica vemos que posee parte de su gráfica por encima del eje X. Para todos los valores de X entre -1 y 1, las imágenes son positivas o 0. En cambio, para los demás valores en el dominio, la gráfica, la imagen, es negativa, con lo cual no cumple ninguna de las condiciones pedidas para que tenga signo definido, es decir, que esta función no tiene signo definido y el enunciado es falso. Veamos para el segundo ejemplo que habíamos dado. La función g sub 2 también posee valores tanto de imágenes positivas como negativas, con lo cual el enunciado es falso. En la última de nuestros ejemplos, nuevamente volvemos a observar que, por ejemplo, en este pedazo de la rama, los valores de las imágenes se corresponden a valores negativos, mientras que a partir del -1, por ejemplo, empieza a asumir valores positivos, con lo cual G sub 3 tampoco posee signo definido y el enunciado es falso. En general, para todos los ejemplos que dimos nosotros, pero además para todos los ejemplos que puedan encontrar, se cumplirá esto. Con las condiciones que se piden, como queremos que la función sea estrictamente creciente en este intervalo, que en -1 valga 0 y que luego decrezca a partir de el 0 para valores mayores a 0, que empiece a decrecer y que en 1 valga 0, será imposible que la función tenga signo definido. Este enunciado, para cualquier ejemplo que encuentren, será falso. La segunda proposición nos dice que G no posee máximo. ¿Qué es el máximo de una función? El máximo de una función será el mayor de los valores que asume sus imágenes. Y diremos que m, un valor, un número, será máximo de una función g si y solo si existe un valor de x en el dominio de la función, tal que la imagen de ese x a través de la función g sea justamente m, al que llamamos máximo, y que además cualquier otra imagen de la función, cualquier otro elemento que se encuentre en la imagen de la función g, sea menor o igual a m. Bien, entonces veamos para nuestros ejemplos si la función dada posee o no máximo. Para la primera función que consideramos, g sub 1, podemos ver en amarillo que para este valor no hay ninguno que sea mayor que él, ¿sí? O sea que m igual a 1, que es la imagen del 0 a través de esta función g, es un máximo de esta función. Con lo cual, nuevamente, este enunciado es falso. Para la segunda función que dimos, g sub 2, también podemos ver que posee un máximo, que en este caso es un medio, y es la imagen del 0 a través de esta función. Nuevamente, entonces, esta proposición es falsa para nuestra función. Analicemos ahora el último ejemplo que dimos, la gráfica de la función g sub 3. En este caso, como dijimos, las ramas crecen indefinidamente sin tocar nunca al eje de las ordenadas. Y en 0 la definimos como 0. Es decir, que la imagen de esta función, que comienza en -4, incluye a todos los valores de i mayores a él. Es decir, que la imagen de g sub 3 será de -4 cerrado hasta más infinito. Con lo cual, esta función no posee máximo. No podremos encontrar un valor que sea el más grande de todos. Así que para este ejemplo, la proposición dada es verdadera,
Es decir, que para este caso, para esta segunda proposición, la respuesta dependerá de la gráfica que dio cada uno de ustedes. Por último, nos dice que el dominio de la función lo podemos escribir. Recordemos esta escritura nuevamente por comprensión del conjunto. Lo tenemos entre llaves. En primer lugar, se aclara cuáles son los elementos que vamos a tomar para este conjunto. Son los x, que serán valores reales, pertenecen al conjunto de los números reales, tales que cumplen con esta condición. La distancia de ese número al 0 debe ser menor o igual a 3. Entonces queremos ver si el dominio de G coincide con este conjunto. Todos los elementos que estén en el dominio de G deberán estar en este conjunto y todos los que se encuentran en este conjunto deben estar en el dominio de G para que esta proposición sea verdadera. El dominio de G, como se pide en la primera parte del ejercicio, es el intervalo cerrado menos 3, 3. Entonces ahora pensemos de qué manera, qué forma tiene este otro conjunto que nos dieron por comprensión. Tenemos entonces este conjunto. Recordemos la definición de distancia. Queremos ver justamente si son iguales estos conjuntos. Se pide que la distancia de ese punto x, de ese número x, al 0 sea menor o igual a 3. Por la definición de distancia, esto es que el valor absoluto de x sea menor o igual a 3. Y por propiedad del valor absoluto que sea menor o igual a 3, como 3 es positivo, esto es que x se encuentre entre menos 3 y 3. ¿Sí? Justamente el conjunto que cumpla que sus elementos se encuentren entre menos 3 y 3 es el intervalo cerrado menos 3, 3. Tenemos todos los números reales entre menos 3 y 3, justamente es ese intervalo, menos 3 y 3 incluidos. Es decir, que estos dos conjuntos justamente son los mismos y el enunciado es verdadero. Terminamos así de resolver el ejercicio 1 del trabajo práctico número 1.